Hoy es un día realmente bastante afortunado para tener al doctor Mauricio Cárdenas con nosotros. Mauricio Cárdenas es un economista colombiano con experiencia en la academia y el mundo de las políticas públicas. Ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público del 2012 al 2018, Desarrollo Económico en 1994, Transporte 1998-1999, Minas y Energía 2011 y 2012, director del Departamento Nacional de Planeación entre el 1999 y 2000 y 2 veces director del Centro de Estudios Colombiano FEDesarrollo. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Ecopetrol, ISA, Telefónica, ISAGEN y la Bolsa de Valores de Colombia, así como de la Task Force liderada por Michael Bloomberg y Lawrence Summers. Ha escrito numerosas publicaciones, entre ellas el libro Introducción a la Economía Colombiana y artículos varios en temas de empleo, desigualdad y pobreza, el efecto del conflicto sobre la economía, el crecimiento económico y los movimientos de capitales, entre otros. Adicionalmente, es columnista del diario El Tiempo en Colombia. Obtuvo su título de PhD en Economía de la Universidad de California en Berkeley. Doctor Mauricio Cárdenas, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este seminario de Haz Tiempo. Problemática que abordar y pues tan poco tiempo el que tenemos, entonces arranquemos. Yo creo que la idea es tratar de hacer una interfase entre lo que está pasando en el país y las necesidades que tienen ustedes para planear sus negocios, para tomar decisiones, para decidir qué inversiones hacer, cómo manejar un poco esta coyuntura. Es una coyuntura que se inició anoche con la negativa del Senado a la consulta popular. Creo que ese es el partidor. Aquí ya despegan las campañas. Despejamos dos grandes nubarrones que hace 15 días hubieran cambiado completamente el escenario. Yo hace 15 días estaba sumamente preocupado. Hoy comienzo con más optimismo porque hace 15 días teníamos dos elementos que cambiaban completamente el escenario político del año entrante: el transfugismo y la consulta popular. Y afortunadamente los dos ya salieron del escenario. El transfugismo hubiera permitido que mucho congresista que hoy está en partidos distintos a los del gobierno hubiera migrado hacia la coalición de gobierno, hacia un frente amplio. Era fácil atraerlos. El transfugismo es una figura que permite cambiar de partido. Las normas de carácter constitucional en Colombia no lo permiten. Las personas, si quieren cambiar de partido, tienen que caminar por el desierto 4 años y después de todo un periodo, digamos, electoral, pueden decir, pertenezco a otro partido. Lo que querían ahora era, por una sola vez, hacer esa migración hacia el partido de gobierno, y eso hubiera generado seguramente muchos éxodos, porque estar en el partido de gobierno tenía la ventaja de tener acceso al presupuesto, a la burocracia y sobre todo la promesa de los congresistas, por la cual los querían traer al partido de gobierno, era que con menos votos se pueden hacer elegir, porque un partido más grande tiene un umbral más bajo. Entonces, si en el partido conservador, en el partido de la U, hacerse elegir como senador requiere mínimo 40.000 votos, en estos partidos como el que quería crear el gobierno, 40.000 votos son suficientes. Pero afortunadamente eso se derrotó. Y anoche la consulta, que era una trampa, un engaño para poner al país a votar de manera aspiracional sobre una reforma laboral, pero en el caso de las preguntas de la consulta eran todas aspiracionales, eran variaciones alrededor del tema. ¿Usted quiere ganar más? ¿Usted quiere trabajar menos? ¿Usted quiere que su empleo sea formal? Todo el mundo iba a contestar por el sí. Y ese sí, el gobierno lo iba a traducir en un plebiscito, es decir, un respaldo al gobierno, cuando en realidad era la gente respondiendo que quería una mejor situación de empleo. Entonces era una forma de interferir con las elecciones, porque era el gobierno decir, mire, el sí es un voto de respaldo al gobierno, cosa que no lo es, o no lo hubiera sido, y
eso le hubiera permitido al gobierno salir a hacer una campaña, 750.000 millones de pesos, los funcionarios del gobierno han podido estar en la calle haciendo proselitismo, ya no va a ser así, entonces era otra gran ventaja que tenía el gobierno, y por lo tanto esos dos elementos, transfugismo y consulta, cambiaban mucho el escenario político del 26. Pero el gobierno todavía es el gobierno, y el gobierno todavía tiene el presupuesto, ahora vamos a hablar un poco de eso, todavía tiene el gasto, con el gasto puede tratar de influir, y tiene un elemento importante en la política colombiana, que es el control de la agenda, de la narrativa, y sobre todo en un presidente como el presidente Petro, el control de los medios de comunicación. Es decir, su discurso es un discurso que tiene grandes amplificadores, es muy potente, etc. Pero bueno, de tres pilares o de tres patas que tenía ese trípode, solo queda uno, que es el tema del gasto público y el megáfono del gobierno. Pero, afortunadamente, consulta y transfugismo fueron derrotados. Entonces, ese es el país. Ya empieza entonces ahora a hablarse de las elecciones presidenciales, empieza a hablarse de cómo va a ser el 2026, y es en ese contexto que quiero dar esta charla. Entonces, si les parece, voy a comenzar con unos temas económicos y al final remato de nuevo con la política. No sé si tenemos la presentación lista, pero si la podemos proyectar sería muy bueno. No sé si debo hacer algo. ¿Ya? Un minuto. Bueno, muy bien. Mientras la montan. El eje de esta charla hoy es una palabra: las contradicciones. Llamemos eso, también podemos ponerle otro nombre: contrastes, paradojas. ¿Qué significa eso? Que no todo va en la misma dirección. Es como cuando uno va piloteando un avión, si hay un viento de frente, pues hay que meterle más potencia al motor. Si hay un viento de cola, pues uno se puede dejar empujar por el viento. Pero si hay vientos cruzados, el piloto tiene un trabajo muy difícil, que es tratar de leer qué es lo que está pasando para sacar, digamos, su propio plan de vuelo. Colombia hoy es un país de vientos cruzados. No hay una lectura unánime, no hay una lectura única de lo que está pasando. Y quiero mostrarles algunos de esos contrastes, ¿no? Que nos van a ayudar a entender por qué es difícil leer la actualidad. Entonces, empecemos con esto. Esta gráfica muestra el Producto Interno Bruto, que es la línea color amarillo en esta gráfica. El Producto Interno Bruto de Colombia, como todos ustedes saben, venía creciendo a un buen ritmo, digamos más o menos un 4% por año, toda esta tendencia, digamos, de los primeros 20 años de este siglo. Vino la pandemia, tuvo una caída muy fuerte, rebotó, y después de la recuperación post-pandemia, el Producto Interno Bruto ha estado creciendo muy lentamente, muy plana esa línea amarilla. Un país con una economía bastante estancada. El año pasado creció 1,7%, muy bajo. El año 2023 creció 0,6%, muy bajo. O sea, un país que ha estado, digamos, con una actividad económica relativamente mediocre. Pero el Producto Interno Bruto se puede descomponer en tres grandes componentes, en tres grandes, digamos, fuentes de la demanda. Componente número uno, el consumo de los hogares. Y si ustedes miran esa línea azul, el comportamiento del consumo es muy distinto al del PIB. El consumo se recuperó, subió mucho y se ha mantenido muy alto. Hoy los hogares en Colombia consumimos un 21% más de lo que consumíamos en el trimestre antes de la pandemia. Y ese nivel de consumo, digamos, no ha cambiado. Entonces, por eso, cuando a ustedes les muestran las encuestas de opinión de qué está pensando la gente sobre la situación económica, la mayoría de respuestas es buena. ¿Cómo está su hogar hoy en comparación con hace un año? Bien. ¿Su situación económica se ha deteriorado? No. Ojo, no hay una crisis económica en Colombia. No piensen que las elecciones del 2026 van a ser unas elecciones alrededor de lo que ocurrió en Argentina. Una crisis, una debacle que requiere
un discurso que es borrón y cuenta nueva, un discurso que es, por ejemplo, reducir el déficit fiscal a cero, es el discurso de Milei, etc. Porque lo que hay en Colombia no es la sensación de crisis. La sensación térmica es buena. Ustedes salen a la calle y dicen, ¿cómo está la temperatura? Está bien, porque el consumo está bien. Pero, en contraste, la inversión, que es esta línea gris, está muy mal. Esa es una de esas paradojas, es uno de esos contrasentidos. Y la inversión está por debajo de donde estaba antes de la pandemia. ¿La inversión qué es? Maquinaria y equipo, vivienda, edificaciones, obras civiles, eso es inversión. Entonces vivimos en un país de alto consumo, buen nivel de consumo, incluso lo ratifican esas encuestas que hace Radar, que le toma el pulso a las ventas en el comercio todos los meses. Alto consumo, baja inversión. Les hago una pregunta. ¿Qué importa más? ¿El consumo o la inversión? Depende. Si se trata de la foto de hoy, de tomarle hoy el pulso a la economía colombiana, el consumo es el 75%, la demanda, el consumo de los hogares es el 65%, el otro es el consumo del gobierno, 65% de la demanda. Entonces, como la sensación térmica de bienestar es el consumo. Pero lo más importante para una economía es la inversión porque es la semilla del crecimiento futuro. Con esta tasa de inversión, con este nivel de inversión tan bajo, Colombia ya no puede crecer al ritmo que creció en el pasado. De hecho, el crecimiento potencial, la tendencia histórica de Colombia fue 3,8%. Ese fue el ritmo promedio al que crecimos del 2000 al 2019, 3,8%. Hoy, con este nivel de inversión, el nuevo crecimiento potencial de Colombia es 2,7%. O sea, el Banco de la República estima el crecimiento potencial. Y ¿qué es el crecimiento potencial? Hagamos una analogía. Hay una velocidad a partir de la cual un carro le empiezan a sonar cosas, ¿no es cierto? Empieza a sonar desajustado. Esa velocidad es el equivalente al crecimiento potencial. La economía a partir de un ritmo de crecimiento empieza a generar problemas, inflación, déficit externo. Entonces el Banco de la República calcula cuál es ese ritmo de crecimiento que es sostenible, antes de que al carro le empiecen a sonar cosas. Es muy distinto vivir en un país con un crecimiento potencial como teníamos hasta hace poco del 3,8 a un país que va a crecer al 2,7. Y eso es hacia adelante, porque con el nivel actual de inversión, la economía no va a crecer mucho. Y si la economía no crece mucho, no genera los empleos, no genera los ingresos, no permite resolver problemas como el de la pobreza, exclusión, etc. Y eso es lo que está pasando por la baja inversión. Entonces aquí les hago una pregunta. ¿Por qué vivimos en un país de alto consumo y baja inversión? ¿Qué está detrás de la baja inversión? Falta de confianza. Otra palabra clave. Incertidumbre. Esas son las dos palabras claves. Incertidumbre y falta de confianza. Entonces, vivimos en un país donde cualquiera de ustedes, cuando le proponen un negocio, ¿qué contesta? Voy a pensarlo. Esperemos a ver qué. A ver qué pasa en las elecciones. La respuesta hoy estándar en Colombia es, oiga, compremos este local, nos permite crecer, está buenísimo, aprovechemos esta oportunidad. Espérese a ver. Necesitamos un cambio en el marco mental. El marco mental debe ser, si hay optimismo, si hay confianza, si hay certezas, ¿cuál es el marco mental? Hagámosle de una vez, porque si no el vecino lo va a coger, el competidor lo va a hacer. Entonces, el cambio debe ser en el marco mental de esperemos a ver, hagámoslo. ¿Por qué el consumo en contraste va bien? Hace 15 días estuve en Medellín y me reuní con un empresario muy importante antioqueño que es muy grande en el negocio de las motos. Y obviamente él tenía esto clarísimo. Yo llegué como con una lista de 3 o 4 razones por las cuales el consumo está alto y él me dijo, no, son 8. Son 8 razones por las cuales el consumo está alto.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué factores están detrás del alto consumo? ¿Qué ha ayudado? El crédito, y ha bajado un poco el costo del crédito, la bajada de tasas de interés, y los bancos han vuelto a prestar, ¿no? Punto número 1. ¿Qué más? Contratación, gasto público. Vamos a hablar ahora de eso, el gasto público. Y no es la contratación para hacer carreteras, porque ustedes nunca ven al gobierno inaugurando carreteras o hospitales o instituciones educativas. Hay un tipo de contratación que no es visible para los que estamos acá, pero es el que se está usando para estimular la economía y sobre todo para conseguir votos. Se llaman los contratos de prestación de servicios, las OPS. Entonces, ¿qué pasa con las OPS? Ya que entramos por ese lado. Las OPS son una figura que existe en el Estado para sacarle el cuerpo a una restricción que tienen todas las entidades, que las entidades tienen una planta, un número de cargos. Y mover la planta es de las cosas más difíciles que hay en el gobierno, porque hay toda una entidad, toda una burocracia que pide los estudios, le piden al Ministerio de Hacienda que se dé el certificado de disponibilidad. Es dificilísimo para los gerentes de las entidades, para los ministros. Cambiar las plantas es de lo más difícil que hay, afortunadamente. Entonces, rápidamente los funcionarios se topan, se chocan contra una pared que es el tamaño de la planta. Y habiendo ya copado la planta, ¿qué hacen? Contratos de prestación de servicios. Y qué curioso que los contratos de prestación de servicios se hacen con el rubro, con el presupuesto de inversión. La norma les permite decir, bueno, en vez de contratar la construcción de tal obra, vamos a contratar trabajadores, personas, prestación de servicios. Para que tengan una idea de lo grave que es este problema, en el mes de febrero de este año, el gobierno nacional en todas sus entidades firmó 140.000 OPS. En el año 2018, en todo el año, un año entero, 83.000. Y aquí en un mes, 140.000. Es muy posible que a ese ritmo este gobierno firme en este año 1.000.000 de órdenes de prestación de servicios. 1.000.000. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están? No los ve nadie. Porque ahora se inventaron una figura que se llama el pico y placa. Entonces, por ejemplo, en febrero llegaron 400 contratistas a la Cancillería. Ni siquiera hay escritorios. ¿No? Dicho por la gente que trabaja allá, no hay escritorios ni computadores. Entonces, un grupo llega, habilitaron unas zonas, un grupo llega a las 7 de la mañana y se va a las 11, otro llega a las 11 y se va a las 3, otro llega a las 3 y se va a las 7. Pico y placa para compartir los escritorios y los computadores de unos contratistas que realmente no tienen ninguna función, porque las funciones las tienen los de la planta. Las deberían tener los de la planta. Ayer me llegó un chat de una persona que trabaja en el DNP con el siguiente comentario. Me dijo, mire, la planta del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, es una planta de técnicos de muchos años, servidores públicos, que conocen las diferentes funciones. Esos los tienen ahora, los tienen ahí, no los pueden echar, están ahí, pero todo el trabajo lo están haciendo los contratistas, que obviamente son cercanos al gobierno. ¿Y por qué están ahí? Por fidelidad política, y por eso se llama el empleo militante, porque son personas que llegan pues a ofrecer el apoyo político para votar en las elecciones a favor del gobierno. Entonces el empleo militante, eso es un poco el clientelismo llevado a la enésima potencia. Ese clientelismo es parte de lo que pone plata en el bolsillo de la gente, y esas son otras las razones por las cuales el consumo está alto. Hay plata. Ahora, lo increíble es que esa plata no existe. Esa plata no es que los ingresos que recibe el gobierno de los impuestos estén dando para pagar eso. No, eso se está haciendo todo con deuda. Y ahora les voy a explicar qué está pasando con la parte fiscal. Pero bueno, sigamos en nuestra lista de razones por las cuales el consumo está alto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otro elemento hay? ¿Qué cosa? Ha bajado un poco la inflación. La inflación está en el 5%, el salario aumentó 10%. Entonces ha habido un aumento de capacidad adquisitiva en los hogares por el control a la inflación. Esa es otra buena razón. ¿Qué más razones? Potentes, bien potentes. Hay una importantísima, las remesas.
las remesas que están llegando del exterior. Hablemos un poquito de eso. Les voy a mostrar una gráfica de remesas. Ya vuelvo de aquí. Esto es lo que está pasando con las remesas. Las remesas están en $1.000 millones mensuales, 12.000 millones de dólares al año. Esto se volvió, después del petróleo, en el principal producto de exportación de Colombia. O sea, lo que más estamos exportando ahora, aparte de petróleo, es gente. Paradójicamente. Gente. En los últimos 5 años se duplicaron las remesas. 1.000 millones de dólares mensuales es el equivalente a que 4 millones de familias en Colombia reciben mensualmente 1 millón de pesos. Ojo, 1 millón de pesos mensuales, un salario mínimo en 4 millones de hogares. Y esto es consumo, porque lo de las remesas se usa para pagar los servicios públicos, para pagar el arriendo, para pagar el mercado. Entonces, detrás del auge de consumo está esto. Pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Esto es bueno o malo? Malo. Bueno, vuelvo un poco al punto del consumo versus la inversión. La sensación térmica es buena. O sea, con esta plata es que los hogares colombianos están viviendo. Pero en el trasfondo lo que hay es un éxodo de capital humano, del talento. Entonces es como lo mismo. O sea, consumimos pero perdemos inversión, perdemos capital. ¿Por qué? Porque las personas que se van de Colombia son personas que tienen un nivel educativo relativamente bueno. No son los colombianos en pobreza extrema, no son los colombianos en pobreza moderada, es más clase media. ¿Por qué? Porque para irse de Colombia se necesita plata. Hay un municipio en La Guajira que se llama El Molino, y el otro día que estuve en Valledupar me contaron que en El Molino ya no hay jóvenes, todo el mundo se fue. Porque hay una oficina, y esto pasa en muchos municipios de Colombia, hay una oficina que hay que ir allá, hay que ir a verla, donde usted entra y le dicen, bueno, aquí le vendemos el paquete. Usted escoja Chicago, Washington o Nueva York. Usted con 30 millones de pesos que se paga por cuotas, la última cuota la paga cuando ya ha llegado allá, usted por 30 millones de pesos le ofrecen el siguiente paquete, el tiquete aéreo a México, a Ciudad de México, el transporte terrestre de Ciudad de México a la frontera, el paso de la frontera caminando por el hueco y el transporte desde la frontera hasta Chicago, Washington o Nueva York y un empleo ya asegurado en el sector de la construcción en esas 3 ciudades. O sea, usted ya llega y tiene el trabajo asegurado en construcción. Y con lo que le pagan en el primer sueldo allá, o el primer pago allá en Estados Unidos, termina de pagar los 30 millones. Pero usted necesitó 30 millones para irse, o pongámosle 25 millones para irse. Las personas que están en condición de pobreza extrema en Colombia no tienen 25 millones de pesos. Entonces, el que se va ya tiene un nivel de capital, o sea, tiene un capital humano y tiene la capacidad de haber ahorrado esa plata. Entonces, esto a largo plazo nos cuesta. ¿Por qué? Porque la contribución de ese trabajador no va a ser al PIB de Colombia, va a ser al PIB de Estados Unidos. Y ese trabajador, interesante es esto, crece rápido en términos de ingresos en Estados Unidos. De todas las nacionalidades latinoamericanas de inmigrantes en Estados Unidos, la que tiene el ascenso más rápido en términos de ingresos es la colombiana. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a contribuir al PIB de España o al de Estados Unidos, no al PIB de Colombia. ¿A Colombia qué van a mandar? El equivalente de una limosna. Y eso no es crecimiento, eso es sostener el consumo acá. Entonces, perdemos crecimiento. Entonces, por donde miremos esto, hay una sensación térmica muy positiva, remesas nos generan plata, el consumo mantiene la economía, pero por debajo hay una corriente interna que nos aleja de la playa, nos aleja, que es la baja inversión y el éxodo de capital humano. Por cierto, alguien podría levantar la mano y decir, sí, se están yendo los colombianos, pero están llegando los venezolanos. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No solo la nacionalidad. El nivel de capital humano. El nivel de capital humano. Entonces, ¿qué? ¿Sería mejor que no llegaran los venezolanos? No. No, porque en todo caso es una mano de obra que necesitamos.
y vamos a necesitar a futuro. Pero perdemos en la composición del nivel educativo. Pero eso no quiere decir que queríamos cerrar la frontera y que nos sigan llegando. No, no sirve. Pero nos serviría más que se quedaran los colombianos que se están yendo. Esa es la verdad. Bueno, otra razón por la cual el consumo está alto, perdón. Otra más. No. ¿Alguien dijo narcotráfico? Sí. Narcotráfico juega un papel importante. Voy a hablar un poquito de narcotráfico, pero al final. Eso es muy cierto, eso es tangible en los municipios cocaleros. Es tangible, o sea, hay una investigadora de la Universidad de los Andes que se ha especializado en mirar qué pasa con las economías cocaleras y ahora tienen una forma de medir el nivel de actividad en esos municipios. Y pues es muy difícil ir a El Tambo, a Tibú, a Tumaco, a Huapi, a Mocoa, a medir el nivel de actividad económica, o a municipios incluso mucho más pequeños. Pero sí se puede medir por las noches la luminosidad. Desde un satélite miren la luminosidad de ese municipio, cuánta luz está irradiando, cuántos bombillos están prendidos. Eso se mide satelitalmente. Y han podido ver que eso está creciendo. Hay más bombillos prendidos, hay más actividad. Eso es una forma de aproximarse al nivel de actividad económica muy buena, muy buena. Es impresionante lo que está pasando. Bueno, pero vámonos a la economía legal. ¿Cuál es el sector importante para la economía colombiana que le genera mucha caja a muchos colombianos que está en un nivel de ingreso altísimo? ¿Qué? No, porque no necesariamente está muy bien la informalidad. ¿Ah? No, sector productivo. Un producto que le genera plata a muchísimos colombianos. El café. Del café viven más de 500.000 familias. ¿Qué está pasando con el café? El precio internacional está por encima de $4 la libra. O sea, nunca habíamos visto ese nivel de precios. Nunca. Y la producción de café va para 15 millones de sacos este año, que es la máxima producción en más de 30 años. O sea, el valor de la carga café en el nivel más alto de toda la historia y la producción en el nivel más alto de los últimos 30 años. Por ende, el ingreso de los caficultores, bien. Y son 500.000. Entonces, otra razón por la cual el consumo está alto. Bueno, ¿esto por qué cambió tan raro? Entonces, esa es la razón por la cual el consumo va bien. Quiero volver a este gráfico. Entonces, aquí está esta contradicción. Esto no va a ser, o sea, los empresarios están obviamente preocupados por esto, pero el consumidor no se siente en crisis. Entonces hay muchos más consumidores que empresarios y por eso yo no creo que este va a ser el elemento dominante de la conversación política del año entrante. Obviamente entre los empresarios sí, pero no a nivel, digamos, de las motivaciones del electorado como un todo. Entre otras cosas, porque detrás de ese boom de consumo está el gasto público. ¿Quién fue el que habló de eso? Tú. Entonces, ¿les explico lo del gasto público? Bueno, lo que pasa es que en este momento de la charla es cuando todo el mundo se pone a contestar el WhatsApp, porque a nadie le gusta el tema de las finanzas públicas porque lo considera muy, muy distante y remoto. Pero les quiero decir, es lo más importante. Es lo más importante. Lo que más va a afectar la economía colombiana hacia adelante es este problema fiscal. Y si hoy tenemos la tasa de cambio en 4.200 pesos o 4.300, este problema fiscal mal manejado la puede llevar tranquilamente por encima de 5.000 pesos o mucho más. O sea, la tasa de cambio hoy está pegada con babas. Y está pegada con babas por una razón. Porque los que traen los dólares a Colombia, que son los que compran los papeles del gobierno colombiano, están diciendo
no entremos en pánico, quedémonos quietos, porque además quedarnos quietos tiene una gran ventaja. Recibimos unos intereses del 12,5% por esos papeles del gobierno, y esa es una rentabilidad buenísima. Y con un dólar estable, pues eso se vuelve una rentabilidad en dólares que no consiguen en ninguna parte. Usted, para conseguir una rentabilidad del 12,5% de un papel emitido por una empresa o por un gobierno, se tiene que ir a empresas muy, muy malas, de muy dudosa ortografía. Bonos chatarra. Colombia no es un país chatarra y le pagan 12,5%, por eso están felices los inversionistas. Y más bien, pensando con el deseo, dicen, quedémonos acá, porque aquí hay un efecto que es el efecto que ya lo denominaron el efecto Chao Petro. ¿En qué consiste el efecto Chao Petro? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Que los inversionistas que tienen esos papeles, y por eso tienen el dólar a 4.200 pesos, están diciendo todo se arregla después del 7 de agosto del año entrante. Entonces no entremos en pánico, quedémonos quietos. Y eso es lo que tiene el dólar donde está. Pero si todo no se arregla en el 2026, ahí sí vamos a ver los efectos. Entonces les quiero hablar de ese tema, del tema fiscal, que es un tema grave. Entonces me voy a adelantar un poquito. Qué pena que esto lo estoy haciendo en otro orden, pero es que uno nunca sabe por dónde van los argumentos. Este es el tema fiscal. Entonces, ¿qué está pasando acá? Colombia ha manejado un déficit fiscal, es decir, exceso de gastos sobre los ingresos, entre 4% del PIB, y esto se usa, las cifras se ponen en porcentaje del PIB porque son cifras muy grandes en pesos, 4% del PIB un año de mucho déficit fiscal, 2,5% del PIB un año de un déficit fiscal bajo, pero entre 2 y 4% es razonable. Hay mucha gente que ahora, insisto, pensando en el tema de Milei, dice hay que tener un equilibrio en las finanzas públicas todo el tiempo, lo que se gasta y los ingresos deben ser iguales. No, no necesariamente. Un gobierno puede tener algo de déficit, porque si ese déficit se vuelve carreteras o educación, infraestructura, eso ayuda al crecimiento de la economía. Y si la economía crece, entonces si hay algo de déficit, implica más deuda, pero si la economía crece, la relación deuda a Producto Interno Bruto no cambia, crece la deuda, crece el PIB, se mantiene relativamente estable esa relación, eso quiere decir que es sostenible. O sea, tener un poco de déficit, si se traduce en crecimiento económico, es totalmente manejable. Pero eso es un nivel bajo de déficit, un nivel de déficit fiscal en este rango, digamos. Vino la pandemia, tuvimos un déficit de 7,8% del PIB. Enorme, pero todo el mundo entendió que era la única forma de manejar una emergencia, una situación totalmente extraordinaria. Había que subsidiar a los informales que no tenían ingreso para vivir, eso se llama ingreso solidario. Había que ayudarle a los empleadores a que no despidieran a los trabajadores, sobre los subsidios al empleo. Hubo que comprar UCIs, hubo que instalar más camas en los hospitales. Fue necesario más adelante comprar las vacunas, bueno, etcétera, etcétera. Un gran déficit fiscal, pero bajo el entendido de que después se corregía, cosa que efectivamente ocurrió. Y el déficit fue bajando hasta llegar en el 2023 a 4,3% del PIB. Pero de repente, a comienzos de este año, salieron las cifras del déficit del año pasado y de repente descubrimos que el déficit había sido enorme, el del año pasado, 6,8% del PIB. Nivel cercano al de la pandemia. Y ese 6,8% del PIB ya con un maquillaje, hay un maquillaje ahí, y es que el gobierno siempre ha tenido una práctica que se llama el jineteo. Hay compromisos que se hacen con el presupuesto de un año, se firman los contratos, pero finalmente el pago se hace al año siguiente. Lo que había que pagar en diciembre no se paga, se chuta para enero o febrero, y eso ha sido como una constante en el manejo de las finanzas públicas colombianas, y es que pasan de un año al otro 20 billones de pesos, 20 billones de pesos. Este diciembre tuvieron que chutar para este año 50 billones de pesos, que hay que pagarlos con el presupuesto del 2025, pero es compromisos del año pasado. Entonces, si no se hubiera hecho ese jineteo de 50 billones de pesos, esta cifra habría sido fácilmente 8% del PIB. Entonces yo hago la siguiente pregunta, ¿por qué el año pasado un déficit fiscal de esa magnitud?
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la crisis? Pandemia no hubo. No hubo una caída de los precios del petróleo, no hubo una caída de la economía mundial, nada de eso ocurrió. No hubo ningún choque. El déficit fiscal enorme del año pasado fue puramente político, por una decisión política de gastar más. ¿Cuál fue la explicación oficial? ¿Qué dijo el gobierno para explicar por qué el déficit había sido tan alto? ¿Qué dijo? No, es que se me cayeron los ingresos, es decir, los ingresos quedaron sobreestimados. Esa fue la explicación oficial. Y como fue algo que ocurrió así sorpresivamente, que se cayeron los ingresos, pues no había nada que hacer. Mentiras, cualquiera de ustedes que tiene un negocio, se le caen los ingresos. Usted proyectó un nivel de ingresos, usted proyectó un nivel de ventas, usted tiene unos gastos en su empresa. Usted a lo largo del año ve que si se le cayeron los ingresos, usted empieza a recortar gastos. Usted no le va a decir al dueño de la empresa al final del año, oiga, qué pena, perdimos mucha plata porque no logré vender lo que quería vender este año. Pues el dueño le va a decir, pero ¿por qué no me dijo antes y por qué no recortó los gastos? ¿No? Eso es obvio. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo, no, se me cayeron los ingresos y qué pena, eso no vuelve a pasar. Y en el 2025 ya la cosa se vuelve a arreglar un poco. Esa fue la promesa del gobierno a comienzos de este año cuando presenta el plan financiero. Qué pena, no vuelve a pasar, este año ya se corrige. El ministro de Hacienda, en ese momento Diego Guevara, le dice al presidente, mire, para poder cumplir con esto, primero que todo, los ingresos en todo caso siguen estando sobreestimados este año. Y para poder cumplir con esta promesa, tenemos que recortar el presupuesto. Se va, cruza la calle Séptima, se pasa a la presidencia, va donde el presidente, le dice, mire, aquí traigo la carpeta con el recorte que hay que hacer al presupuesto. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Recorte? Ni locos. Usted no ha entendido. Le dijo, eso ya se supo en la opinión pública, le dijo, usted no ha entendido. Usted no ha entendido. El problema de Colombia es que en el 2026 se lo va a tomar el fascismo. Y por lo tanto, ahora hay que gastar para evitar eso. Y sus cuentas y su déficit fiscal, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es ganar las elecciones el año entrante. Así de sencillo. Esa fue la conversación, literalmente. Entonces se devuelve el ministro para el ministerio y ¿qué hace? Presenta la carta de renuncia. Y nombran a alguien que nunca habla de recortes, de aplazamientos, habla es, lo dijo, cumplir el plan de desarrollo, es decir, gastar. Entonces, el pronóstico para este año del Comité Asesor de la Regla Fiscal es un déficit de 7,6% del PIB. Ojo, peor que el de la pandemia. Y como los ingresos están sobreestimados, ese déficit puede ser mucho mayor. Entonces eso lo denunció el CARF, los analistas, los que opinan de estos temas económicos, nadie paró bolas. Y los inversionistas extranjeros tampoco le pararon bolas porque ahí siguen con sus test, no se han ido con el argumento del efecto Chao Petro, como quien dice, ese déficit sí va a ser horrible este año, pero después va a llegar alguien en el 2026 serio, bueno, que genere confianza y arregla ese problema. Quedémonos tranquilos acá en Colombia, ganando esos intereses y esperando a que todo se arregle y allá los colombianos lo arreglen. Esa es la realidad. Hasta que una persona levantó la mano y dijo, eso no está bien. Y fue como el momento en el que el país se dio cuenta que aquí había un problema. Y esa persona es la directora del Fondo Monetario Internacional, la máxima autoridad económica global, la principal institución económica global. Hace 15 días, en un comunicado que salió un sábado, dijo algo. Dijo, mire, Colombia desde el año 2009 tiene un cupo de crédito en el Fondo Monetario Internacional, que hoy es de 8.000 millones de dólares, que es una tarjeta de crédito que está disponible para ustedes embolsar el día que quiera, a la hora que quiera, sin tener que dar ninguna explicación. Usted simplemente la usa. Colombia la ha usado solamente una vez desde el 2009, que fue para pagar parte de estos costos de la pandemia, para financiar parte de este déficit. La usó. Es una buena línea porque es una línea barata, tiene una tasa de interés muy baja. ¿Qué dijo el Fondo Monetario hace 15 días? Dijo, su tarjeta de crédito ha sido bloqueada. O sea, ¿usted quiere ir a desembolsar eso? No puede. Es decir, Colombia, que tenía esa llanta de repuesto de 8.000 millones de dólares, la perdió. Y esa llanta de repuesto era importantísima en este momento, ¿por qué?
porque la economía mundial está llena de incertidumbres, el efecto Trump. El mundo está lleno de incertidumbres. Entonces, perdimos la llanta de repuesto justo cuando se termina el pavimento y entramos en la carretera destapada. Estamos en una carretera destapada en este momento en la economía mundial y no tenemos esa llanta de repuesto. En condiciones normales, y la palabra normal aquí hay que poner entre comillas, un gobierno ante semejante advertencia del Fondo Monetario Internacional, ¿qué hubiera hecho? Dicho, no, venga a ver cómo arreglamos eso, ¿no? Yo tengo que hablar con el gerente de la sucursal a ver cómo me habilita el cupo otra vez. Necesito tener mi tarjeta de crédito bien. ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué dijo? Le puso un mensaje por X a la señora Georgieva diciéndole, los vampiros, esto es verdad, esto es el país en el que vivimos, los vampiros se esconden cuando sale la luz del sol. Como quien dice, a usted le va a llegar su día que salga el sol y usted va, en su institución vampiro, le va a tocar esconderse. Eso no muestra ningún interés en resolver el problema ni en arreglar las cosas con el Fondo Monetario. Eso lo que muestra es que el presidente sabe que este año va a tener un déficit y no le importa perder esa línea de crédito y Colombia queda más expuesta, obviamente, porque el propósito es gastar. Y ese gasto, que es lo que está en el trasfondo del empleo militante, de estos contratos de prestación de servicios, de los subsidios, ahora a mediados de año le van a subir el subsidio a los colombianos de la tercera edad, todo eso es parte de la estrategia política electoral. Y esa es la pata que queda. Ya el gobierno perdió lo de la consulta, que era una pata que le hubiera dado mucho dividendo político, y una que era potentísima, que era la del transfugismo. Pero esa sigue. Entonces, vamos para un déficit fiscal muy alto. ¿Qué pasa con ese déficit fiscal muy alto? Y este es tal vez el mensaje, sobre todo para los que tienen que manejar temas de dólar, más importante. Si los inversionistas extranjeros están en lo correcto, vendrá un nuevo gobierno en el 2026 y un nuevo gobierno que va a decir Colombia tiene que hacer un severo ajuste fiscal. Empezando por no renovar todos esos contratos de prestación de servicios, cerrar entidades como el Ministerio de la Igualdad, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y otras tantas que el país hoy no necesita, como la UNP, una entidad que le da protección a 8.000 colombianos a un costo de 3 billones de pesos, 400 millones de pesos por persona, ¿no? Yo les digo una cosa, yo soy exministro y yo ando en Uber. Yo ando en Uber, de verdad, y ando en Uber porque me sale más rápido, más práctico y me demoro menos para poder llegar a tiempo a las cosas. Pero el otro día volé a Cali y me tocó al lado en el avión un colega exministro y en la conversación quedó claro que los dos íbamos para el centro. Entonces yo al bajarme del avión le dije, oiga, bueno, vámonos juntos, cojamos taxi juntos. Yo, ¿taxi? No, yo tengo aquí la camioneta de la UNP. Le dije, ¿cómo así? ¿Usted tiene UNP? Sí, y anoche ya se vinieron de Bogotá para estar aquí esperando en el aeropuerto. Y dije, no hay derecho, o sea, y aquí los usan para mandarlos a hacer el mercado, las vueltas, no hay derecho, eso hay que acabarlo, la UNP hay que acabarla, además porque cada uno de esos carros es una renta para el dueño del carro y las empresas que prestan los servicios del alquiler y de los conductores y los escoltas, no, eso es horrible, eso es horrible. Entonces, bueno, hay que hacer un gran ajuste fiscal. ¿Para qué? Para reducir este déficit y poderlo poner en un punto que los inversionistas estén tranquilos. Pero si no llega alguien serio, ¿qué pasa? Yo estoy convencido de que en un segundo tiempo del pacto histórico, ya lo veo, lo insinúan, está ahí tácito, está implícito en la conversación. Lo que va a hacer el gobierno en un segundo tiempo, si fuera elegido el pacto histórico, va a ser lo siguiente. Va a decir, esa deuda es impagable y esa deuda es ilegítima. Porque claro, toda deuda viene acumulada de atrás. Este la ha subido, pero ha habido deuda de los gobiernos anteriores. Es ilegítima. Y por lo tanto hay que reestructurar la deuda. Y eso nos pone ya en un terreno
parecido al de Ecuador, al de Argentina hace unos años. ¿Y qué pasa? Ahí ya no llega la plata nueva, porque ya los acreedores se vuelve una pelea de cuánto les van a pagar por cada dólar que se debe, si le van a pagar 70 centavos, 80 centavos, 50 centavos, es toda una conversación eterna, y Colombia diciendo que es que eso es ilegítimo, que parte de la culpa lo tienen los acreedores por haber prestado sin pensar, en fin, la discusión eterna de América Latina de reestructuración de deudas que nosotros nunca hemos tenido. Y en el camino, obviamente, eso dispara el dólar, o sea, eso no hay nada que hacer, porque la gente sabe que no van a llegar dólares frescos. También puede pasar que llegue un gobierno distinto al del pacto histórico que dice, mire, ese problema es tan difícil que yo prefiero sacarle el cuerpo, yo no voy a gastar mi capital político reduciendo el gasto público. O sea, entre otras cosas, eso me lleva a pensar que esto va a requerir un perfil de alguien que sea capaz de tomar decisiones impopulares, difíciles pero necesarias. ¿Por qué? Porque eso no se arregla solo con estos discursos de que acabemos la UNP y la Unidad Nacional, que todo el mundo acepta. Esto también requiere algo duro. Por ejemplo, subir el precio de la CPM, que está subsidiado. Entonces, no es o sea, se necesita mucha experiencia, sobre todo necesita mucho cuero, mucha cintura, una piel bien gruesa para resolver ese problema. Pero ese problema hay que resolverlo porque es un tema que afecta mucho la confianza. Pero esto va a tener un dividendo. Si se arregla ese problema, genera confianza, hay más inversión y el país despega, el sector privado despega. Como que dice, ya despejamos ese problema. Bueno, vuelvo a mi tema de los contrastes y voy a tratar otro contraste que es bien interesante. Perdónenme aquí el ir y venir, que es este. Este es el crecimiento de los diferentes sectores de la economía el año pasado. Entonces aquí también hay contradicciones, hay paradojas, hay sectores que van muy bien y hay sectores que van muy mal. Casos de éxito. El sector agropecuario, un crecimiento del 8.1%, excelente. El de entretenimiento, 8.1%. Claro, este sector de entretenimiento pesa poco en la economía y por lo tanto su aporte al crecimiento total fue solo 0.3. El sector agropecuario pesa bastante, creciendo al 8% le aportó al país 0.8 de crecimiento del PIB total. Es decir, casi la mitad del crecimiento total de la economía vino por cuenta del sector agropecuario. Pero hay un tercer sector que también está en pleno auge, que es el de la administración pública. No es sorpresa. La administración pública, el DANE la mide como nómina. Crece la nómina, crece el PIB de la administración pública y le aportó al crecimiento de la economía 0.7. O sea, si no se hubiera dado ese aumento del gasto público deficitario en deuda a Colombia, la economía el año pasado habría crecido 1%. O sea, creció 1.7 por cuenta de ese gasto que es insostenible. La realidad de Colombia, la verdadera realidad es un país que está creciendo al 1%. Si no es porque le meten esa dosis de gasto adicional del gobierno. Y hay unos sectores en negativo, minería y energía e industrias manufactureras. Entonces, unos grandes contrastes. ¿Por qué le está yendo bien al agro? ¿Cuál es la razón? Es un sector, más que todo, de inversión privada. No hay tanta amenaza de intervencionismo, no hay tanta presión regulatoria, no hay la idea esta de que se va a estatizar, mientras que hay muchos otros sectores de la economía donde la tesis del gobierno es estatizar. O sea, piensen en lo siguiente. Construcción, no les gusta que los empresarios hagan vivienda y que el gobierno les pague los subsidios. Electricidad, no les gusta y quieren regular el sector y quieren intervenirlo. Actividades financieras, el año pasado hubo un amago de que el gobierno iba a hacer unas inversiones forzosas para que quienes asignaban el crédito fueran los bancos públicos. Al final se echaron para atrás con un acuerdo que hicieron con la bancaria. O sea, usted va por donde quiera y encuentra que en los sectores, digamos, hay amenazas intervencionistas, la idea está de estatizar la economía. Eso no es así en el sector agropecuario. Entonces, por eso el sector agropecuario le ha ido relativamente bien, la gente está invirtiendo. Fíjense algunas cifras del sector agropecuario, aquí se las muestro. Estas son las exportaciones el año pasado de café, crecimiento del 21%. Flores, crecimiento del 13%. Banano, crecimiento del 33%. Limón Tahití, crecimiento del 47%. Aguacates, crecimiento del 54%. El que más crece, 100%, lo que pasa es que es chiquito, arándanos. Pero todavía tenemos un valor de exportaciones bajo. Pero aquí está yéndole bien al país. O sea,
¿Ustedes quieren buscar clientes para sus negocios? Busquen los agricultores. Les está yendo bien. Obviamente, pues, no vamos a reemplazar el petróleo a punta de aguacate, porque son 300 millones de dólares, y para vender 20.000 millones de dólares en aguacate, el mundo tendría que desayunar, almorzar y comer aguacate. Los 8.000 millones de habitantes del mundo. Yo ya voy en el almuerzo y la comida, siempre me ha gustado. Me ha costado un poquito de trabajo el desayuno, pero sería imposible. Entonces, eso es un sofisma. A este sector, digamos, le ha ido bien. Hablemos un poquito de otro sector muy interesante, que también le ha ido muy bien. Exportaciones de servicios, sobre todo servicios de base tecnológica, los famosos BPOs y KPOs. Digamos, como tercerización de servicios para los negocios y servicios que tienen ya un elemento más de conocimiento. Los BPOs, pues más básico, que son los famosos call centers, pero los KPOs han tenido un auge impresionante. Estamos exportando 2.000 millones de dólares en estos servicios de base tecnológica. Eso es buenísimo. Por ejemplo, servicios de asesorías contables, asesorías jurídicas, servicios de asesorías tributarias, publicidad, relaciones públicas, consultorías. Ese es el futuro. Y a Colombia le ha ido bien ahí. No le ha ido bien en diversificar las exportaciones de bienes, pero sí las de servicios. Entonces, fíjense, el futuro debe ser que los colombianos, en vez de tenerse que ir al exterior, desde Colombia prestemos servicios para el exterior, facturemos en dólares, vivamos en pesos. Vivamos aquí al lado de nuestras familias, de nuestra cultura. Ese es el modelo ideal para Colombia. Y esto mezclado con inteligencia artificial es un sector que tiene unas potencialidades enormes. Y hay mucha gente que está trabajando en eso. Se están transformando estos call centers, estos data centers, en poder prestar. Usted lo que necesita es montar un aplicativo basado, digamos, en una de estas plataformas de inteligencia artificial, los modelos que llaman LLM, y ahí monta un aplicativo para las fintech o para cualquier empresa. Y ese servicio lo podemos hacer desde Colombia. Esto obviamente requiere de bilingüismo, pero pensemos en otro sector. Aquí vienen las gráficas del turismo, ¿están detrás de estas? Que no alcanzo a ver. Ahí están. Bueno, ingresos de turismo por concepto de transporte aéreo y viajes, según el Ministerio de Comercio, 7.000 millones de dólares, otro sector muy dinámico en materia de divisas. Y si miramos las cifras en número de pasajeros, también vamos a ver un buen resultado. De manera que otro sector, exportaciones de servicios incluyen no solo los de base tecnológica, sino los de turismo y otro muy importante de salud, servicios de salud. Bueno, voy a avanzar un poco, perdóneme, me salto esto, al tema de la tasa de interés, que a todos nos interesa. Entonces, la tasa de interés de política, la tasa de interés que fija el Banco de la República está en 9.25%. La inflación está en 5.16%. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de interés real, tasa de interés menos inflación, está más o menos en el 4.09%. Es una tasa real alta. Y por eso el gobierno le pone presión al Banco de la República para que la baje, y la baje rápido. Hasta ahora, este año, el Banco de la República solo lo ha bajado 25 puntos básicos, de 9.5 a 9.25. El gobierno pone la presión para que baje rápido. El Banco de la República se resiste. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que llevan al Banco de la República a decir no puedo bajar muy rápido la tasa de interés? Primer argumento, la inflación efectivamente ha bajado, y mucho, pero todavía no está en el punto meta, que es 3%. Entonces el Banco de la República dice, mire, esto se me está estancando ahí en el 5%, llevo casi todo este año en el 5%, necesito que se baje más para yo estar seguro de que puedo bajar la tasa de interés. Primer argumento. Pero el segundo argumento es, con el nivel de déficit fiscal que hay ahora, pues el gobierno tiene un pie puesto en el acelerador.
y ese es un acelerador que puede generar inflación. Entonces el Banco de la República le dice con toda razón, mire, bájele la presión al gasto y así yo puedo bajar la tasa de interés. ¿Y qué le dice el gobierno? No, yo no voy a bajar la presión de gasto, porque está pensando en las elecciones del año entrante. Entonces el Banco de la República dice, si usted no baja el gasto, yo no bajo la tasa. Ese es un juego, digamos, eso es un juego que se demora 7, 8 horas, que dura una sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, y al final todos son variaciones alrededor del mismo argumento. Baje usted y yo bajo. No, yo no bajo, entonces yo no bajo. Comprométase a bajar. No, baje la tasa de interés, que yo le aseguro que después bajo el gasto. O el último argumento del presidente es, bajen la tasa de interés y con eso se reduce el pago de intereses de la deuda y ahí baja el déficit fiscal. Empiecen ustedes. No, empiece usted. Ese es el juego. Pero en medio de ese juego los colombianos vamos a quedar en una situación en la que la tasa de interés pues, va a bajar poco de aquí a final de año. 75 puntos básicos. Es lo que yo estimo que va a ocurrir. Cuando llegue un gobierno que efectivamente hace un plan de ajuste fiscal creíble, el Banco de la República va a bajar más la tasa de interés. Y en ese momento, y esto es muy importante para este sector, en ese momento el crédito, la cartera de crédito, que hoy, en el caso, fíjense, el crédito de consumo, decreciendo 2,18, el crédito comercial creciendo al 5,8%, pues van a empezar a crecer mucho más. O sea, estas cifras de crecimiento de la cartera que ya, pues ya están recuperando, porque la tasa ha bajado, se recupera mucho más. Entonces hay más crédito. Eso sería parte del efecto Chao Petro, es decir, baja el gasto público, baja el Banco de la República más rápidamente la tasa de interés y se dinamiza el crédito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al próximo gobierno no solo le tocan malas noticias, hacer ajuste y resolver una cantidad de crisis que hay, sino que también le puede tocar una reactivación fuerte de la economía, porque estas cosas todas van a sumar. Entonces va a ser duro manejar el gobierno, pero el sector privado va a ayudar muchísimo. ¿Cómo vamos? ¿Ah? Bueno. Cerremos. Entonces, termino con lo siguiente. Otros problemas que tenemos. Voy a terminar acá. Tenemos este problema, que es el del aumento de los cultivos ilícitos. Alguien lo mencionó alrededor del tema del gasto y del consumo. Aquí hay un problema serio, pues es un problema político, es un problema de seguridad, todo el mundo lo sabe, esto es el alimento, el combustible del conflicto, esto refleja también que las organizaciones, los grupos armados organizados están ampliando su cobertura en el territorio, pero esto genera un problema económico también, que es la posibilidad de una desertificación, que sería algo muy grave para Colombia porque la desertificación por parte de Estados Unidos, desertificación en la lucha contra las drogas, puede generar sanciones económicas. Hay que evitar a toda costa esa desertificación. Y para eso, pues hay que comprometerse con que esto cambia, con que no se siga aumentando los cultivos ilícitos. Esto nos va a llevar a, primero, dar por terminada la política de paz total. Segundo, nos va a tocar reforzar la inversión que se hace en la fuerza pública, más recursos, seguramente más respaldo político, más respaldo moral y sobre todo reincorporar a algunas de las personas que fueron retiradas, de los miembros de la fuerza pública que se les pidió, pues los llamaron a calificar servicios y que es necesario volverlos a reincorporar. Este es un tema, el tema de la seguridad no puede pasar por alto. Entonces, voy a redondear diciendo qué viene para Colombia, cuál es el futuro de nosotros y qué debemos hacer ahora. Mi primer mensaje es, hay un escenario positivo hacia adelante, de recuperación de confianza, de tomar las medidas que se requieren para resolver algunos de los problemas que tenemos ahora y la economía colombiana entra en una situación de auge. Y yo creo que ese escenario es hoy el más probable. Entonces, ¿a qué nos debe llevar eso? A que desde ya se empiece a planear en función de ese escenario. No a quedarnos cruzados de brazos, sino a decir, aquí van a venir buenas oportunidades y tenemos que estar preparados para ese momento.
Obviamente eso va a requerir que todos nos activemos y que todos participemos y seamos deliberantes y participemos en ese proceso político. Pero el pesimismo hoy no nos ayuda y quedarnos parados esperando a que eso ocurra no es la mejor estrategia. Este es el momento en el cual las personas más visionarias pueden salir a hacer inversiones, porque pueden conseguir las cosas a mejor precio. Hay un gran contraste entre la actitud que tienen los inversionistas extranjeros y la actitud que tenemos los inversionistas colombianos. Los inversionistas extranjeros, ¿qué dicen? Las cosas en Colombia se resuelven. Colombia es un país resiliente, sólido y es capaz de avanzar y resolver sus problemas. Es maduro. Por eso los inversionistas extranjeros hoy están comprando en Colombia, no están vendiendo. Muchas veces lo que uno ve son las familias colombianas que dicen, nosotros reinvertíamos acá todas las utilidades, ahora estamos diversificando y vamos a hacer negocios en España y en Costa Rica. Son los colombianos que están diciendo vamos a diversificar. Los extranjeros están diciendo vamos a comprar a Colombia, vamos a comprar inversiones en Colombia. Entonces, nuestro marco mental, nuestra actitud debería ser más parecida a la de los extranjeros. Esa apuesta sobre el futuro de Colombia. Porque es posible que tengan razón. Es altamente posible que tengan razón. Entonces es un buen momento para hacer esas inversiones. Ahora, todo eso pasa por un proceso político y ese proceso político no va a ser fácil. La crítica es que hay muchos candidatos, de cómo se van a poner de acuerdo, que el hecho de que haya muchos candidatos de la oposición le da una ventaja al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Yo qué pienso? El sistema político permite ir filtrando quiénes consiguen las firmas, quiénes consiguen el financiamiento, quiénes ganan en una consulta, quiénes pasan en una primera vuelta. Al final llegamos a 2 candidatos. El sistema nos lleva allá. O sea, a mí no me preocupa mucho que en este momento haya bastantes candidatos. Me preocupa mucho más el que no seamos conscientes de que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy complejo. No va a ser un gobierno para principiantes, no va a ser un gobierno para aprender en el cargo, va a ser un gobierno para alguien que esté dispuesto a asumir un gran costo político para poner la casa en orden. Por ejemplo, va a tener que resolver un problema de racionamiento eléctrico muy parecido al que tuvo que enfrentar César Gaviria. Va a tener que enfrentar una crisis fiscal parecida a la que tuvo que manejar Andrés Pastrana. Una crisis de seguridad como la que tuvo que enfrentar Álvaro Uribe. Un problema de la salud que nadie ha tenido que vivir y que es muy serio. Entonces, son muchas crisis al tiempo, es la policrisis. Necesita experiencia, necesita capacidad de manejar eso. Y insisto, de tomar las decisiones. Y necesita mucho apoyo, mucha coalición. Alguien que logre unir, que logre que haya una convergencia de fuerzas políticas diversas. Entonces, así es que tenemos que pensar ese proceso político, ese proceso electoral. Yo estoy, como les dije al comienzo, más optimista ahora, y ese optimismo político se traduce también en un optimismo económico. Quienes tomen decisiones hoy de inversión tempranas van a estar mejor preparados para aprovechar esos buenos vientos que vendrán a finales del año entrante, 2027, 2028. De manera que yo lo que los invito es a ponerse un chip más optimista, más positivo, porque eso es lo que nos va a ayudar a todos a sacar este país adelante. Muchas gracias. Qué pena que Ángel me había pedido un comentario que se me pasó, porque ahora volvimos al mundo de la reforma laboral, ¿no es cierto? O sea, salimos de la consulta, pero entramos a la reforma laboral. Entonces, apliquemos el realismo político. No les voy a hablar como economista, les voy a hablar más como lo que veo de la realidad política y para dónde van las cosas. Mi vaticinio es que vamos a empezar a pagar horas extras a partir de las 7 de la noche. No las 6, como quería el gobierno, sino que la fórmula de transacción va a ser 7 p.m. Que suben los recargos por dominicales y festivos. Eso va a pasar. No sé si al 100%, pero sí de pronto un porcentaje, digamos, del orden del 80-75%. ¿Qué va a pasar? Porque a todo el mundo le gusta y creo que es buenísimo la cotización por horas. O sea, que usted pueda tener un empleado que trabaja un número de horas
al mes y usted hace las cotizaciones en función de las horas. O sea que la cotización mínima no es sobre un salario mínimo, sino salario por horas. Eso es muy bueno. Esa es la realidad del mercado hoy. Eso sería maravilloso que pasara. Y creo que, pues de lo otro que va en la reforma, que son las restricciones a la contratación o a la tercerización de trabajadores, pues ojalá no pase. Y yo creo que esa va a ser la gran pelea de los gremios, porque le quieren poner freno a la posibilidad de tercerizar servicios, o sea, lo de la cafetería, la alimentación, etcétera. Eso, yo creo que eso va a ser como la gran bandera de los gremios de evitar que se le pongan trabas a esos mecanismos de contratación laboral a través de terceros. Ese es mi vaticinio. Obviamente, como economista diría, no se deberían en este momento, con una economía tan estancada, cambiar las reglas de juego de horas extras y de dominicales y festivos. Pero creo que el Congreso, el único discurso posible que va a tener político frente al 2026 es, miren, fuimos capaces de hacer esto, de subir las horas extras, etcétera, etcétera. Yo creo que el Congreso lo va a hacer. Entonces, por eso les hablo ahí con pragmatismo. Listo, muchas gracias.